Espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver lo que es la potenciación como definición, no así las propiedades. En este caso vamos a hablar en sí lo que es potencia. Y potencia se dice que es la representación de un número con un exponente. Entonces acá les voy a colocar qué se escribe una potencia. Si yo tengo una cantidad, por ejemplo 5, y acá un número pequeño como superíndice, como el 3 por ejemplo, a eso es a lo que le llamo yo una potencia. A este tipo de expresión es que se le llama potencia. Y cabe decir que el número que escribimos de tamaño normal se llama base. Y el número pequeño que escribimos como superíndice le llamamos exponente. Es importante ahora saber lo que representa una potencia, porque yo ya sé que esto es una potencia. Una potencia es la representación de un número con un exponente, en donde dijimos que dicho número, repitiendo, se llama base y el superíndice se llama exponente. Pero en sí, ¿qué es una potencia ahora? Una potencia es la multiplicación de un factor por sí mismo determinado número de veces. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos lo que llamamos 5 al cubo. Recordando también que si los exponentes son específicamente 2 o 3, se llama 5 al cuadrado o 5 al cubo. Ya después de ellos ya se utilizan los números ordinales, 5 a la cuarta, 5 a la quinta, pero el 2 y el 3 tienen el nombre específico de cuadrado cubo. Decíamos que aquí tenemos 5 al cubo, lo que me indica que si yo tuviese la expresión 5 por 5 por 5, aquí puedo ver yo que es la multiplicación de un mismo factor 3 veces en este caso. Entonces, lo que hago yo acá es que solamente una vez copio el factor. Solo una vez copio el factor. El factor dijimos que era 5. Y luego podemos ver que el factor se repite 1, 2 y 3 veces. Entonces, el exponente me indica cuántas veces se multiplica por sí mismo dicho factor. Entonces tenemos la expresión 5 al cubo, quiere decir que el factor se está repitiendo por el mismo 3 veces. Acá lo tenemos. Ahora, cuando iniciamos en este tema de potenciación, para trabajar de forma más ordenada, generalmente nos hacen estas 3 preguntas para trabajar las potencias. La primera pregunta dice, escriba la potencia como producto. Entonces, si a mí me dicen que escriba una potencia como producto, coloquemos el siguiente ejemplo. Imaginémonos que es 2 a la quinta. 2 a la quinta tenemos la potencia, porque dice escriba la potencia como producto. Entonces sabemos que tenemos la potencia y lo tenemos que convertir a un producto. Producto quiere decir la representación como factores. Entonces 2 a la quinta, la base 2 representa el factor y el 5 las veces que se repite por el mismo dicho factor, es decir, 5 veces. Entonces 2 a la quinta es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. O sea que tengo el factor 5 veces. Como podemos ver, realmente una potencia es como una multiplicación abreviada cuando el factor es el mismo. Si el factor es el mismo y lo estoy multiplicando por él varias veces, repetidas veces, utilizo el exponente para no tener que hacer esta representación tan extensa. De hecho, por eso en algunos textos aparece como de forma extendida. Luego, algo que también se nos pregunta cuando iniciamos en este tema es escriba cada producto en forma exponencial, entonces me lo dan al revés. Por ejemplo, me dan el negativo 4, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, me dan negativo 4 por negativo 4 por negativo 4. Entonces, yo tengo aquí un producto.
o sea, una multiplicación de factores, y me piden que lo represente como potencia, porque me están diciendo que lo represente en forma exponencial. Entonces esto va a ser igual a negativo 4 al cubo. Acá es bien importante el uso del paréntesis, porque si yo no coloco el paréntesis, el signo no va a estar siendo afectado. En este caso, de igual forma no afectaría, pero en ciertos casos sí afecta. Por ejemplo, cuando el exponente es par. Entonces, el uso del paréntesis es bien importante. Ahora, algo más que nos pueden pedir es evaluar la expresión exponencial. Si nos piden evaluar la expresión exponencial, lo que nos están diciendo es que resolvamos esa potencia. Por ejemplo, 5 al cubo. Vámonos al primer ejemplo que dimos. 5 al cubo, en donde la base es 5, el exponente es 3. Dicho exponente me indica cuántas veces multiplico por el mismo la base. Cabe decir que generalmente hay un error que suelen cometer, que es multiplicar 5 por 3, ¿verdad? Hay quienes se les olvida lo que representa el exponente y la base y multiplican la base por el exponente. 5 por 3, 15 sería una respuesta errónea, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos acá es primero colocarlo, decíamos, como producto o de forma extendida, 5 por 5 por 5, y luego realizo ya la operación. 5 por 5 sabemos que es igual a 125, y 125 por 5 es igual a 125. Y eso sería evaluar una expresión exponencial. Esperando hayan comprendido lo que es en sí la potenciación, los dejo acá. Gracias.